Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta primera parte del tutorial, en donde vamos a comenzar a desarrollar nuestra aplicación encriptador de texto. Debemos tener en cuenta que en esta primera parte haremos únicamente la estructura con HTML5, como lo dijimos en el primer video de lo que fue la introducción. Y si no lo has visto, te pido que por favor lo veas antes de comenzar con esta primera parte del tutorial. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestra aplicación tiene algunas imágenes y unos iconos, que posteriormente encontrarás en un link abajo en la descripción de este video. Así que lo siguiente que debes hacer es descargar la carpeta con cada una de las imágenes del proyecto. Luego de haber realizado la descarga de las imágenes, vamos a ver que nos aparece un archivo .rar como este que dice imágenes. Vamos a darle doble clic. Nos aparece una carpeta que dice imágenes, damos doble clic y ahí vemos todas las imágenes del proyecto. Entonces lo que debemos hacer con esa carpetica es arrastrarla a donde la necesitemos. En este caso yo la arrastré aquí en el escritorio porque allí es donde vamos a empezar a trabajar con el desarrollo del proyecto. Entonces lo siguiente que debemos hacer es crear una nueva carpetica que se llame encriptador. Luego arrastraremos la carpeta de imágenes a la carpeta encriptador. Abrimos el Visual Studio Code, el editor de código, y arrastramos nuestra carpeta encriptador al editor de código Visual Studio Code. Podemos observar que la carpeta ha sido arrastrada correctamente y acá vemos los archivos. Con esto entonces ya tendríamos todas nuestras imágenes en la carpeta imágenes dentro de la carpeta encriptador. A esta carpeta encriptador ustedes pueden darle el nombre que quieran, siempre y cuando haga referencia al proyecto que estemos desarrollando. Así que lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo archivo dentro de la carpeta encriptador llamado index.html. Que es donde vamos a comenzar a desarrollar toda la parte de la estructuración de nuestra aplicación. Entonces comenzamos con la estructura básica de un documento HTML. Para ello voy a utilizar las herramientas que nos brinda el editor Visual Studio Code, que de forma abreviada colocando un signo de admiración podemos obtener la estructuración básica de un documento HTML. Si estás trabajando con otro editor de código, puede que no cuente con esta herramienta de abreviación. Sin embargo, puedes pausar el video e ir realizando cada una de las etiquetas paso por paso. Así que comenzaremos editando cada una de las etiquetas que necesitemos. Primero voy a cerrar esto acá, que tenía abierto acá. Luego comenzaremos a editar el lenguaje. En este caso no es en inglés sino en español. Estos meta tags los dejamos tal como están. Únicamente editaríamos la etiqueta title con el nombre que le queramos dar a nuestro proyecto. En este caso le voy a dar como nombre encriptador de texto. Ahora guardamos lo que hemos realizado hasta el momento oprimiendo las teclas Control más S. Lo siguiente que vamos a hacer es visualizar cómo nuestro proyecto está quedando en modo de desarrollo. Para ello el editor Visual Studio Code nos brinda una extensión llamada Live Server, que nos permite ver los cambios que estemos realizando automáticamente sin necesidad de estar actualizando a cada momento nuestra aplicación. Para ello damos clic en extensiones, en la barra de búsqueda escribimos el nombre de la extensión, Live Server, y la primera opción que nos aparece allí damos clic. Entonces lo que vamos a hacer es instalarla. En el caso mío yo ya la tengo instalada, entonces no la voy a volver a instalar, pero si en el caso tuyo no la tienes instalada, te recomiendo que la instales ya que vamos a trabajar con ella. Entonces ya teniendo instalada la extensión, lo que vamos a hacer es abrirla en modo de desarrollo. Así que damos clic derecho en el archivo index.html y damos clic en la extensión que acabamos de instalar, Open with Live Server. Esto nos abrirá una nueva ventana en modo de desarrollo de nuestra aplicación. Aquí podemos ver que el texto que habíamos editado anteriormente se ha modificado correctamente. Minimizamos esta parte y ahora vamos a trabajar con el body. Para las personas que no están trabajando actualmente con el editor de código Visual Studio Code,
y que no han instalado la extensión Live Server, les recomiendo que vayan a la carpeta encriptador en donde la tengan guardada e ingresen al archivo index.html para poder visualizar la aplicación en modo de desarrollo. Entonces, ya teniendo nuestra aplicación en modo de desarrollo, lo siguiente que vamos a hacer es editar esta parte del favicon icon que vemos que no aparece la imagen. Entonces vamos a realizar eso. Vamos a importar una etiqueta link con la imagen del favicon. Para ello escribimos el tipo, relación y ruta donde se encuentra ubicada nuestra imagen. Acción decimos que es icon, que de tipo es image slash xicon y que su ruta relativa está ubicada en la carpeta imágenes y el nombre del archivo se llama favicon icon. Entonces decimos punto slash carpeta imágenes y archivo favicon icon. Luego cerramos la etiqueta link y guardamos. Vamos ahora a ver la aplicación en modo desarrollo cómo quedó. Podemos darnos cuenta que la imagen ha sido modificada correctamente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la parte del cuerpo, del body. Entonces, para comenzar a realizar esta primera parte del encabezado, lo primero que tenemos que hacer es visualizar qué elementos la componen. Para ello dispongo de una imagen almacenada en el escritorio en donde nos muestra el diseño de la aplicación que estamos desarrollando. Podemos observar que en la parte del encabezado como elemento principal aparece el logo de Alura y no aparece ningún otro elemento más. Entonces vamos a comenzar a desarrollar esa primera parte. Comenzamos declarando un comentario con signo de admiración y 2 guiones, el nombre de la primera parte que vamos a trabajar, en este caso es el encabezado. Luego, debajo del comentario, declaramos la etiqueta header, que nos indica en el documento que allí va el encabezado de nuestra aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer es importar nuestra imagen logo dentro de un link. Para ello vamos a utilizar la etiqueta A de Anchor e indicamos su dirección URL. En este caso no le vamos a indicar ninguna dirección. Y su relación vamos a dejarla vacía. Luego declaramos la etiqueta image para importar la imagen. Con source le indicamos en dónde está ubicada la ruta relativa de nuestra imagen. Para ello colocamos punto y slash e indicamos que está ubicada la carpeta imágenes y el archivo se llama logo svg. Luego, como texto alternativo, vamos a colocarle que es logo Alura. Esto es en el caso de que no se puede importar correctamente la imagen. Y declaramos una nueva clase con el nombre de logo. Luego cerramos nuestra etiqueta image y guardamos. Entonces vamos a visualizar en modo desarrollo cómo se está comportando nuestra imagen. Entonces acá podemos ver que ha sido importada correctamente la imagen del logo, que no tiene, digamos, estilos CSS porque hasta el momento estamos trabajando únicamente con la parte del HTML. Aquí me disculparán en el texto alternativo, pero no es logo en minúscula sino logo en mayúscula. Así que podríamos corregir esa parte y guardamos con control S. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es la sección principal, pero tenemos que ver qué elemento la conforma. Entonces podemos ver en el diseño que está conformado por un campo en texto donde nos solicita que ingresemos el texto aquí. Luego tiene un muñeco con un texto debajo del muñeco y también tiene 2 botones, uno para encriptar y otro para desencriptar.
cuenta con un icono y un campo de texto. Entonces vamos a comenzar a desarrollar esa parte. Comenzamos declarando en un comentario que va a ser la sección principal. Entonces vamos a declarar con una etiqueta main, indicando en el documento HTML5 que esa sección es principal. Entonces vamos a dividir esta parte principal en dos secciones. La primera sección sería el campo de texto, los botones. Esa sería la primera sección, todo este marco que vemos acá. Y la segunda sección sería la tarjeta con el muñeco y este texto que está debajo del muñeco. Así que vamos a comenzar a desarrollar. Declaramos dos etiquetas section, una con clase de nombre encriptador y la otra con clase de nombre tarjeta. Luego en la clase encriptador vamos a declarar una etiqueta textArea con nombre de clase encriptar. Y el placeholder va a ser ingrese el texto aquí. Después de esto, declaramos una etiqueta div con nombre de clase encriptador aviso. Encriptador-aviso. Cerramos la etiqueta y dentro de esa etiqueta es donde vamos a colocar el icono y el texto que está al lado del icono. Importamos entonces con una etiqueta image nuestra imagen del icono. Indicamos la ruta relativa en donde se encuentra la imagen. Como texto alterno le colocamos imagen aviso. Imagen aviso. Y de nombre de clase le colocamos image-aviso. Image-aviso. Cerramos etiqueta image y debajo de ella declaramos una etiqueta p de párrafo que sería el texto que está al lado de la imagen. Declaramos una clase de nombre texto-aviso y dentro del párrafo colocamos como título solo letras minúsculas y sin acentos. Guardamos con control S y visualizamos cómo está quedando en modo desarrollo. Podemos observar que nos importó correctamente la imagen y el texto está acá abajo. Debajo de este div declaramos otra etiqueta div. A este div le vamos a dar de nombre de clase encriptador contenedor.
y vamos a declarar los botones de encriptar y desencriptar. Entonces llamamos una etiqueta button de tipo submit, de nombre de clase btn-encriptar, y le colocamos como nombre al botón encriptar. Luego declaramos otra etiqueta button, lo mismo de tipo submit, con nombre de clase btn-desencriptar. Y colocamos de nombre de título del botón desencriptar. Guardamos con control S, visualizamos la aplicación en modo desarrollo y vemos que nos ha colocado los dos botones correctamente. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la otra sección, class tarjeta. Para ello declaramos una etiqueta div con nombre de clase tarjeta contenedor. Dentro de esta etiqueta div vamos a colocar todos estos elementos como la imagen y estos dos párrafos. Entonces, para importar la imagen comenzamos declarando una etiqueta image, en donde le vamos a indicar su ruta relativa, en donde está ubicada la imagen, carpeta imágenes, muñeco SVG. Como texto alterno le decimos que es imagen muñeco, y como nombre de clase indicamos que es image-muñeco. Cerramos la etiqueta image. Luego vamos a declarar una etiqueta p de párrafo con nombre de clase texto-1. Dentro de esa etiqueta párrafo, como título vamos a colocar ningún mensaje fue encontrado. Declaramos otra etiqueta p de párrafo con nombre de clase texto2. Texto-2. Y como título vamos a colocarle ingrese el texto que deseas encriptar o desencriptar. Ingrese el texto que deseas encriptar o desencriptar. Luego, debajo de la etiqueta div vamos a declarar otra etiqueta de text area de tipo mensaje con nombre de clase evaluar. Declaramos read only y cerramos la etiqueta text area. Para las personas que no conocen qué es read only es un atributo que nos indica que no podemos modificar el contenido o el valor de un text area.
Entonces lo siguiente que vamos a hacer es declarar una etiqueta button de tipo submit. Declaramos una clase de nombre btn-copiar y como título a ese botón le vamos a llamar copiar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es guardar con control+S y vamos a visualizar nuestra aplicación en modo desarrollo. Entonces podemos observar que nos ha importado la imagen correctamente y el texto que editamos con el botón de copiar y el text area está correctamente. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la última parte, que es el pie de página o footer. Entonces vamos a visualizarlo en el diseño. Entonces los elementos que contiene es un texto y los iconos de redes sociales. Así que vamos a comenzar a trabajarle a ello. Entonces comenzamos declarando un comentario con el nombre de la última parte que vamos a trabajar, que en este caso es pie de página. Pie de página. Luego vamos a declarar una etiqueta footer en donde vamos a colocar todo el contenido de nuestro pie de página y declaramos una etiqueta de párrafo con nombre de clase copyright. Cerramos la etiqueta de párrafo y vamos a visualizar el diseño de nuestra aplicación. Podemos observar que en el texto está el símbolo de copyright, entonces vamos a colocar ese símbolo. De esta forma obtenemos el símbolo de copyright y vamos a escribir al lado copyright 2023 guión encriptador de texto desarrollado por y colocan el nombre de ustedes. En este caso yo voy a colocar O Torres Dev. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar una etiqueta anchor de link y le indicamos que no va a tener ninguna ruta URL en específico y su relación tampoco va a tener ningún valor. Cerramos la etiqueta de anchor y dentro de la etiqueta anchor de link declaramos una etiqueta image para importar la imagen del icono de LinkedIn. Entonces vamos a buscar en su ruta relativa, buscamos la carpeta imágenes y buscamos el icono de LinkedIn. Como texto alternativo vamos a colocarle de nombre logo LinkedIn y como nombre de clase vamos a colocarle LinkedIn. Cerramos la etiqueta image. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es copiar este fragmento de código. Oprimimos la tecla Control+C y luego Control+V. Entonces lo que vamos a editar primero es la ruta relativa. Le indicamos que está en la carpeta imágenes y ahora no es el icono de LinkedIn sino el icono de GitHub. Luego como texto alternativo colocamos logo GitHub y en clase colocamos
git. Guardamos con control más S y vamos a visualizar en modo desarrollo nuestra aplicación. Podemos observar que nos ha importado los iconos de redes sociales como el de LinkedIn y GitHub correctamente, y también el símbolo de copyright con el texto. Así que hasta aquí terminaríamos esta primera parte del desarrollo de nuestra aplicación encriptador de texto. Luego en la segunda parte ya comenzaríamos a darle estilos con CSS. Cualquier duda o sugerencia que tengas respecto al desarrollo de la aplicación, te pido que por favor la escribas en los comentarios, que estaré pendiente para resolver cada una de ellas. Si quieres apoyarme para que crezca el canal y siga subiendo más videos tutoriales como este, te pido que por favor te suscribas, dale like, activa la campanita para que estés al tanto de todos los contenidos que esté subiendo más adelante. No siendo más, te veo en la segunda parte del tutorial.